Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles nuevamente la más cordial bienvenida a todo este ciclo de webinars que hemos estado realizando este mes de noviembre. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y en la mañana de hoy les voy a estar acompañando como moderadora de este webinar. Así que buenos días a todos aquellos que nos han escrito por el chat. Bienvenidos, estamos muy contentos de continuar con este ciclo. Ya estamos en el tercer webinar de este ciclo de la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han participado en los anteriores y los que se suman en este también, bienvenidos. Antes de comenzar, antes de explicarles un poquito la plataforma, quiero hablarles un poquito acerca de los certificados que van a obtener ustedes por la participación en estos webinars. Entonces, los que ya participaron con nosotros creo que saben muy bien cómo es. Para aquellos que están comenzando el día de hoy, quiero comentarles. Entonces, al finalizar cada webinar de esta especialidad, ustedes van a obtener vía correo electrónico un certificado de participación que genera esta plataforma que nos presta servicios. Así que tan pronto terminemos el webinar, cerremos la sesión, todos aquellos que hayan participado con nosotros van a recibir un correo de agradecimientos y a su vez este correo va a tener el certificado de participación con todos sus datos personales para que lo puedan descargar. Y además de esto, además de este certificado de participación por cada uno de los webinars, también vamos a tener un certificado de participación especial. ¿Y por qué es especial? Porque va a ser un certificado de participación adicional a estos que ya ustedes van a recibir para todos aquellos clientes y personas que hayan participado en todos los webinars de este ciclo de especialidad.
Así que este va a ser emitido por nosotros, por el Grupo Legrand, nuestro departamento de capacitación, para todos aquellos que hayan participado en cada uno de los webinars de este ciclo. Y no solo esto, instalaciones eléctricas residenciales, sabemos que muchos de ustedes también están participando en nuestro otro ciclo de webinars de la especialidad de protecciones eléctricas, el cual cuenta con los mismos certificados de participación. Así que muchas gracias a todos aquellos que me están saludando. Buenos días, esperamos que esta capacitación sea de gran utilidad para ustedes y que aprendan cositas nuevas o refuercen todos sus conocimientos. Así que ya, ahora sí, quiero hablarles muy brevemente de esta plataforma que nos presta servicio y la forma en la que ustedes pueden interactuar con nosotros, y esta es a través del chat. Justo ahora yo voy a activar el modo preguntas, ¿ya? Ya se encuentra activo, por lo tanto, si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud que quieran hacerle al relator, al especialista, simplemente deben escribirla en el chat haciendo clic en el símbolo de interrogación. También pueden descargar todo lo que es esta presentación y todo el material complementario que el especialista, que el Product Manager haya preparado para ustedes en la parte superior del chat, donde dice panel de evento, donde tenemos ese botón. Ustedes hacen clic ahí, luego clic en archivos compartidos y en unos minutos ya van a estar cargados todos los documentos para que los puedan tener. Así que eso era todo. De todas formas, yo voy a estar muy atenta al chat si tienen algún problema de audio, de imagen, etcétera. Yo voy a estar muy atenta al chat para poder asesorarlos en lo que necesiten. Así que ahora vamos a dar inicio a este webinar presentándoles al especialista, al Product Manager, el relator de la mañana de hoy, Salvador Burton. Así que, Salvador, muy buenos días y bienvenido. Hola, Alba, buenos días. No sé si me escuchas bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Entonces me imagino que todos los amigos que ya están conectados me escuchan bien también. Igual me pueden ahí confirmar por el chat. Como dice Alba, muchas gracias, Alba. Mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager en Legrand para todos los sistemas de canalizaciones, ¿ya? Y también para las soluciones de puestos de trabajo. Así que entiendo, Alba, que vamos a compartir 2 lunes con todos los amigos que se conecten tanto hoy como la próxima jornada, hablando de temas bien interesantes, ¿ya? El tema que nos convoca hoy día es precisamente hablar de instalaciones eléctricas sobrepuestas. Instalaciones que habitualmente en las casas tal vez se ven de forma menos habitual, llamémoslo así, quizás cuando necesitamos hacer alguna ampliación hacia el patio, cuando necesitamos tener alguna toma adicional eléctrica, ¿cierto?, en algún punto, generalmente utilizamos, ¿cierto?, la instalación eléctrica sobrepuesta. Pero vamos a ver hoy día que en algunos sectores, ¿cierto?, en algunos lugares de Chile, donde se implementan muchas cabañas o lugares de veraneo, las instalaciones eléctricas sobrepuestas son bien habituales, ya son más habituales de lo que nosotros acostumbramos a ver, sobre todo en Santiago, ¿ya? La idea de hoy, entonces, es que podamos conversar de este tipo de instalaciones, ver qué herramientas, qué soluciones tenemos para poder implementar proyectos de este estilo, ¿ya? Y con cuáles son las cosas que nos podemos enfrentar habitualmente. Ya ese es el objetivo de hoy. Entonces, para no retrasar más, les comparto un poco acá cómo va a ser el plan. Vamos a hablar un poco y vamos a ver algunas imágenes ahí de instalaciones eléctricas sobrepuestas. Vamos a hablar de las normas de instalaciones para canalizaciones, ¿ya? Porque la canalización a la larga es el núcleo un poco central, ¿cierto?, de esta instalación sobrepuesta. Es lo que nos va a dar protección mecánica y eléctrica al cableado, ¿cierto? Y también va a ayudar a que sea más estético, no cables colgando por todos lados, ¿bien? Vamos a hablar de los sistemas de bandejas y moldura, principalmente de las molduras, ¿ya? Porque son este tipo de canalizaciones las que más vemos en instalaciones eléctricas de este estilo, ¿cierto? En un ámbito residencial, ¿ya? ¿Cierto? En un ámbito de una casa o de un hogar más pequeño, ¿cierto? Vamos a hablar también de la línea de artefactos oval, ¿cierto?, de Beticino, que es una línea que hace sinergia, ¿cierto?, con estos sistemas de canalización sobrepuesta y que nos va a dar la posibilidad de habilitar algunas soluciones bien simpáticas a un buen costo, ¿cierto?, y rápidas, por sobre todo. Eso es una de las cualidades, ¿cierto?, que tienen las instalaciones sobrepuestas. Rápidamente vamos a ver propiedades de las bandejas y molduras. Ahí quiero explicarles algunas cositas que son importantes y dejarles un material también complementario que les puede servir, y luego vamos a finalizar, ¿cierto?, de Arica. Incluso veo que en el chat que nos están escribiendo, así que saludos también para todos los colegas que están en regiones, que están viéndonos en distintos lugares. Bien,
Entonces, comencemos con qué es una instalación eléctrica sobrepuesta. ¿Ya? Son instalaciones, como dice su nombre, que habitualmente se realizan en la superficie, ¿cierto? Por sobre paredes, ¿cierto? Muros, ya sea en alguna vivienda, cabaña, oficina, incluso si es que se requiere, ¿cierto? U otro tipo de edificación. ¿Cuál es el objetivo principal de esta instalación sobrepuesta? Es el hecho de permitirme, como les decía, instalar tal vez una lámpara adicional, instalar una toma corriente adicional, sin la necesidad de tener que romper muros, ya sin la necesidad de tener que hacer una gran intervención en el lugar, o en algunas situaciones de instalación, algún tipo de vivienda en el cual no tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de utilizar otro tipo de canalización y por tanto esto nos va a ayudar a tener, ¿cierto?, una canalización del cableado y una instalación mucho más estética también. Bien, entonces ese es como el encuadre, llamémoslo así, el enfoque en el que tiene, ¿cierto?, este tipo de instalaciones. Como les decía, generalmente podemos ver este tipo de instalaciones en cabañas, ya en casas de verano, ¿cierto? O en construcciones de material no sólido. Ahí se utilizan, ¿cierto?, mucho estos sistemas. De hecho, acá quiero hacer una mención. Tengo varias imágenes aquí que mostrar de electricidad Quellón, ¿cierto? Que tienen ahí muy bien publicado en redes sociales sus trabajos hechos, ¿cierto? Con este tipo de canalizaciones que es digno ahí de ver, ¿cierto? Todo su trabajo que han realizado. Entonces, vamos a revisar alguna de las instalaciones también que ellos han podido realizar. Como pueden ver ahí ustedes en la imagen, una estructura tipo cabaña tradicional, ¿cierto?, que podríamos ver cerca en zonas costeras, cerca de playa o en el sur incluso también es factible encontrarse con muchas de este tipo de instalaciones, ¿ya? Entonces nos van a facilitar la instalación de los distintos artefactos, como pueden ver acá, por sobre la superficie, ¿cierto? Instalando los puntos de iluminación, ¿cierto? Interruptores, luego las derivaciones necesarias, ¿cierto? Para llegar a cada uno de los lugares, ¿cierto? Enchufes, lámparas, o directamente a los portalámparas o plafones, ¿cierto? Que también se conocen, ¿cierto? Pero todo como características que es superficial, ¿cierto? Ese es el enfoque principalmente que tienen este tipo de instalaciones, ¿cierto? Pero que lógicamente también tienen que cumplir con las normas, ¿cierto? Que están establecidas también en la NSH LEC 4/2003, ¿cierto? Tienen que estar apegadas también al cumplimiento de esas normativas. Acá tenemos también otras imágenes también, insisto, del sitio de electricidad Quellón, que tienen muy buenos trabajos hechos con este tipo de instalación sobrepuesta, y que lógicamente nos dan luces también, ¿cierto? Y nos abren un poco la mente a algunas soluciones que podemos llegar, insisto, sobre todo en este tipo de recinto, ¿ya? Pero es súper importante destacar que en este tipo de instalaciones, como les decía en un inicio, el núcleo central, ¿cierto? El componente tal vez principal o que domina más, ¿cierto?, la instalación a la larga es el sistema de canalización. ¿Ya? Es el que nos va a permitir, como decía, brindarle protección tanto al cableado, también al usuario, ¿cierto? Y además aportar estética en la instalación, ¿cierto? Que no estén los cables colgando por todos lados, ¿cierto? Y tener una instalación mucho más profesional o más segura. Bien, entonces por eso es importante conocer como base también no solamente las normas que rigen la instalación como tal, ¿cierto? De cada uno de los enchufes, de los interruptores, tal vez de los tableros, que hemos venido viendo, ¿cierto?, en los cursos anteriores, porque partimos esta especialidad viendo instalaciones eléctricas, ¿cierto?, con los circuitos principales, los más básicos, luego tuvimos la parte de tablero, pero para este tipo de instalaciones, ¿cierto?, es importante también conocer qué dice la normativa respecto al uso de las canalizaciones, ¿cierto?, cuando estoy haciendo una instalación de este estilo. Bien, entonces, en este apartado, ¿cierto?, es importante conocer qué dice respecto a las bandejas y molduras, ¿cierto?, como materiales, ¿cierto?, portaconductores del tipo plástico, ¿ya? Que son las que se utilizan. Ya, como les dije, el objetivo es brindarle protección, principalmente protección mecánica, ¿cierto?, al cableado, ¿ya? Que puede ser tanto de fuerza como de comunicación, ¿cierto? Ahora ya
no solamente tenemos que velar porque en la instalación, ¿cierto? En la vivienda, en la cabaña donde estemos, podamos llegar solamente con la fuerza, ¿cierto? Sino que además es necesario que tengamos ahora cada vez más cableado de comunicaciones, ¿cierto? El típico cordón del TV cable y un sinfín de otros servicios, ¿cierto? Que se tienen que también incorporar dentro de esto. Entonces dijimos, estos sistemas de canalización se montan sobre las paredes en viviendas, en oficinas, ¿cierto? En cabañas, como es el contexto que aquí pusimos un poco acá. Y se caracterizan porque igual nos van a permitir tener un acceso más fácil al cableado, ¿ya? En el caso de que yo requiera hacer alguna modificación, no voy a tener que estar rompiendo muros para poder realizarlo. Esa es una de las características, ¿cierto?, que tiene este sistema de canalización. Ahora, no por eso, y voy a hacer al tiro la excepción, aunque después la vamos a repasar, no por eso significa que la canalización se tiene que abrir sola, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, que la calidad de la canalización no sea algo que se esté abriendo constantemente, de lo contrario no tiene sentido. Ya tiene que también ahí tener algún punto que nos vamos a referir a ella en particular. ¿Bien? Entonces, dentro de los aspectos que tiene la NSH LEC 4/2003 y que la verdad no cambian tanto o no se modifican tanto respecto al nuevo pliego técnico número 4, ¿cierto? Desde cuando tengamos ya este cambio normativo, el pliego número 4 es el que va a regir las canalizaciones. No cambia tanto ni drásticamente, se agregan algunos puntos importantes, pero no cambia drásticamente en cuanto a los puntos que vamos a revisar, ¿cierto?, el día de hoy, que ya están contenidos en la NSH LEC 4/2003. Bien. Uno de esos puntos, el 8015, habla, ¿cierto?, que cuando se trata de un mismo ducto cerrado, ¿cierto?, solo van a poder llevarse conductores que pertenecen a un mismo circuito. Ya, eso es una de las primeras indicaciones dentro de este contexto de canalización. Otra cosa que no podemos tampoco olvidar es que canalización no solamente considera, ya sea la bandeja o ya sea la moldura, sino que además el mismo cable en sí ya es considerado una canalización, porque lo que nosotros estamos canalizando a la larga es electricidad, ¿cierto? Entonces, todo eso está incorporado dentro del mismo capítulo de la norma actual y va a estar dentro del mismo pliego técnico, ¿cierto? Cuando ya se provoca este cambio de la norma, esperemos ya a principios del próximo año, me imagino que debiesen estar publicándose también esos pliegos técnicos. Bien, pero, ¿cierto?, hace alguna salvedad en este punto cuando se trata de, ya sea bandejas, ¿cierto?, escalerillas, otro tipo de canalizaciones, ¿cierto?, que nos van a presentar una disposición diferente para el trabajo cuando se tienen distintos servicios, como puede ser, ¿cierto?, ya dijimos, fuerza, datos, control, entre otros. Bien, entonces, la primera distinción, y obedece un poco al punto que yo les comentaba adelante, es que un sistema de canalización plástico sobrepuesto, como puede ser una moldura, una bandeja, efectivamente tiene que ser accesible, ¿ya? Pero ser accesible no significa que se tenga que abrir sola, ¿ya? Porque a la larga, fíjense que si bien busca proteger, ¿cierto?, el conductor también me ofrece una garantía, me da una garantía de seguridad a mí, ¿cierto?, y a mi instalación, porque más que mal, lo que está dentro son cableados con electricidad, ¿cierto? Con 220 volts, que se llega a perforar algún cable o llega a haber alguna fisura en su chaqueta protectora, puede generar un punto expuesto de riesgo. Si tengo niños también, la idea es que ellos de forma fácil no puedan acceder, ¿cierto?, a este sistema de canalización, ¿ya? Entonces, primero vamos a definir qué es bandeja y qué es moldura, porque es una de las cosas que siempre genera harta controversia cuando se habla de sistemas de canalización plástico, ¿ya? Porque la gran mayoría, si yo de hecho les hiciera una pregunta ahora, ¿cómo reconocen una bandeja o cómo reconocen una moldura? La gran mayoría me diría, de seguro, si estuviéramos presencial y tuvieran su micrófono abierto, me dirían bandeja es 100x50, moldura es 20x10 o 20x12. ¿Cierto? Que son las medidas que tradicionalmente tenemos, ¿cierto?, reconocidas como bandejas y como molduras. ¿Pero por qué puse este punto? Porque en realidad la gama que existen de bandejas y de molduras en el mercado, y sobre todo en nuestra línea de LP, de Legrand, es súper amplia. Ya tenemos muchas medidas distintas y por tanto la norma también es bien precisa en decir cuándo se trata de una bandeja o cuándo se trata de una moldura. Y no lo hace precisamente por el tamaño de esta, ¿ya? Sino que lo hace indicando si es que es factible o no el poder colocar un módulo, como por ejemplo se puede ver acá en la imagen, voy a colocar aquí mi puntero, como se puede ver acá en la imagen, si es que un módulo es factible de ser instalado en el interior
de la canalización o no. Entonces, cuando el módulo es factible de ser instalado en el interior de la canalización, ahí automáticamente nosotros vamos a hablar de una bandeja, ¿ya? Y cuando este módulo no es factible de ser instalado en el interior de la canalización y por lo tanto necesitamos una caja externa, ¿cierto? Conocida como caja de derivación o caja Chucky por todos nosotros, ¿cierto? Ahí hablamos entonces de una moldura. Entonces, más allá de solo la medida, que es lo que tradicionalmente tenemos, ¿cierto? Asignado para diferenciarlo, acá lo que tenemos que ver es si es que realmente podemos instalar un módulo al interior o no, ¿ya? Y así diferenciamos bandeja y moldura independiente de las medidas, porque molduras pueden encontrar incluso hasta 60 por 16 milímetros, ¿ya? Y otros formatos como 60 por 40, etcétera, ¿ya? Entonces van a tener ahí entre muchas opciones la forma de poder reconocerla. Ahora, lo que yo les decía hace un rato, ¿cierto? De tener esta precaución de que el sistema de canalización, moldura, para el caso práctico que estamos hablando nosotros, no se abra por sí solo, ¿cierto? Obedece netamente a darnos una mayor protección y seguridad de la instalación, sobre todo cuando en esta instalación pueden haber o se pudieran encontrar niños pequeños, ¿cierto? O sea, el sistema de canalización no debe ser fácilmente expuesto el cableado, debe, como dice la norma, necesitar de una herramienta para poder ser abierto, ¿ya? Eso es una exigencia también no solamente local, ya es una exigencia que se le pide a estos sistemas de canalización a nivel internacional, el que sean accesibles mediante el uso de una herramienta, ¿ya? Por eso muchas veces cuando ya una moldura está cerrada, instalada, a veces no es tan fácil llegar y removerla, ¿ya? Pero claro, es por principalmente este motivo, ¿cierto? Que tiene que garantizar mayor seguridad. Saludos nos mandan también, veo acá desde Victoria, así que saludos para ella también. Ahí de seguro también deben usar en todos esos sectores bastantes instalaciones de este estilo, ¿cierto? Donde tenemos de repente algunas construcciones que puedan ser de un material no sólido o algunas cabañas también pueden utilizar, ¿cierto? Este tipo de alternativa. Ya, otro de los puntos importantes y que generalmente en los sistemas de instalaciones sobrepuestas se presta para un debate, ¿cierto? Es el uso de los accesorios. Porque generalmente atribuimos el uso de los accesorios a algo meramente estético, ¿cierto? Es como, no, si igual con un buen corte va a quedar bien. Pero más allá de lo estético, ¿cierto? Más allá de que quede bonito a la vista, ¿cierto? El uso adecuado de accesorios tiene otro objetivo, ¿cierto? Y el objetivo principal es el que todo el sistema de canalización mantenga un índice de protección en todo el recorrido, ya este famoso índice IP, ¿cierto? Que aparece generalmente destacado, ¿cierto? Un índice contra el agua y contra el polvo. La única forma de que yo pueda garantizarlo en todo el recorrido, como la norma lo exige, es que se utilicen los accesorios de forma adecuada, ¿ya? No es mentira que el accesorio aporta estética. Sí, es cierto que también la instalación aporta estética, pero tiene un fin mayor que solo la estética, ¿ya? Incluso, como yo lo muestro acá en esta imagen, en algunos ángulos, por ejemplo, cuando se provocan estos quiebres de 90 grados, ¿cierto? Es bueno también el utilizar un ángulo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un ángulo interior, porque esto va a suavizar también la curva del cable en su interior. Si yo coloco, por ejemplo, una instalación de este estilo recta con la terminación realmente 90 grados, lo más probable es que el conductor en su interior adopte la misma posición, ¿cierto? Adopte esta misma posición con el tiempo, provocando también este quiebre de 90 grados. Ya no voy a estar respetando adecuadamente los ángulos de curvatura y se puede con el tiempo provocar un punto caliente también en esa ubicación. Entonces, el ángulo nos ayuda, como ya dije, al tema de mantener el índice de protección en todo el recorrido, a suavizar, ¿cierto? En el caso de las curvas, la adopción que tiene de posición el cableado interior, ¿cierto? Y bueno, y por qué no también aportar estética, pero que no sea solamente la visión del accesorio, sino que además conozcamos la razón de ser, ¿cierto? Que tienen también este tipo de accesorios y que son exigidos dentro de la norma. De hecho, yo ahí lo dejé destacado en rojo, dice que queda prohibido solucionar alguna de estas condiciones mediante cortes de perfil, etcétera. Ya, así que son recomendaciones importantes siempre a seguir. Ya, otra de las cosas que nos señala la norma, otro de los puntos que nos señala la norma cuando se trata de este tipo de instalaciones, ¿cierto? Es que estas deben ser siempre usadas a la vista, ¿cierto? Esa es la idea, salvo
Es una mención cuando se trata de traspasar tal vez de un muro a otro, que ahí solamente la sección o el tramo que queda a través del muro pasando de una habitación a otra puede quedar inaccesible, pero lo demás, el sistema de moldura o de bandeja debe ser siempre accesible en todo el recorrido. Ya eso es súper importante de mencionar. Y lo otro que es importante destacar es que los sistemas de canalizaciones plásticos como son bandejas y molduras están concebidos para que sean principalmente de uso interior, ya por tanto incluso señala que no deben ser instalados, ¿cierto?, en lugares donde se pueda provocar o puedan estar expuestos directamente al agua, ya al ingreso de agua. Existen soluciones que puedan encontrar, que ustedes van a poder encontrar en el mercado donde los índices de protección alcanzan el nivel 41, por ejemplo. Pero ojo ahí, no confundirse, porque que sea un nivel 41 no me asegura, ¿cierto?, que el producto sea resistente al agua. Ya, de hecho, el índice 1, ¿cierto?, en el grado IP significa gotas de rocío. O sea, estamos hablando de que un poco de humedad quede sobre la superficie, pero si va a estar expuesta a lluvia, por ejemplo, si va a estar expuesta a una situación así, no hay ninguna garantía de que el sistema de canalización también pueda soportarlo. ¿Ya? Así que a eso hay que tener bastante ojo, ¿cierto? O harto cuidado con ese tipo de condiciones. ¿Bien? Y bien, tomando el punto que habíamos partido inicialmente, sí se hace una excepción cuando tenemos instalaciones, ¿cierto?, que requieren de más de un servicio, ya sea, como dijimos delante, fuerza, datos, control, ¿cierto?, comunicaciones, son distintos servicios en una misma canalización. Sí es factible el poder llevarlas en una canalización única siempre y cuando, ¿cierto?, la norma lo señale, existan las separaciones adecuadas, o sea, tengamos más de un compartimento donde nosotros podamos llevar tanto el cableado de fuerza como de comunicación. Entonces, acá en las imágenes ustedes tienen dos casos. El de abajo tal vez no aplica tanto para un uso residencial, porque ahí vemos que es una bandeja bastante grande, ¿cierto?, que tiene separado un compartimento para datos, ¿cierto?, y otro compartimento para fuerza. Ya, pero sí en la imagen de más arriba, yo me preocupé de buscar ahí una imagen que reflejara un poco la instalación que estamos hablando, ¿cierto?, en el sentido de que el sistema de moldura 40x16, que es esa medida que estamos viendo ahí en la imagen, tiene efectivamente dos compartimentos. Uno que me va a permitir, por ejemplo, llevar un cordón de alimentación, puede ser incluso, para que nos pongamos en el caso, la instalación de el típico ocultamiento de cables que tenemos que hacer con el televisor. Cuando por ejemplo, lo colocamos en un muro y no queremos que todos los cables queden colgando, ¿cierto?, tenemos una posibilidad, ¿cierto?, de realizarlo con esto. Y vamos a llevar por uno de los compartimentos la fuerza, ya sea el cordón, ¿cierto?, de la alimentación, y podemos llevar por el otro, ¿cierto?, las comunicaciones o los datos, como por ejemplo en el caso del televisor puede ser también la canalización del HDMI, ¿cierto?, o incluso hay muchos ahora Smart TV y que hay personas que prefieren incluso conectarlos directamente en vez de que se acceda mediante Wi-Fi, conectarlos, dejarlos conectados para que alcancen una mejor velocidad y obviamente puedan ver películas y cosas a un mejor ritmo, ¿cierto? Pero la indicación acá siempre es separar, ¿cierto? Utilizar alguna canalización que me permita la separación de fuerza y de datos en distintos compartimentos, porque eso garantiza el concepto de compatibilidad electromagnética, ¿cierto? Que este campo electromagnético del cable de fuerza no afecte, ¿cierto?, la comunicación de mi instalación, ¿cierto?, del servicio que yo estoy utilizando. ¿Ya? Ese es un punto también importante a considerar. ¿Ya? Y vamos a hacer detención un poquito más detallado en los puntos 8281 y 8282, porque siempre han sido, ya hace un buen tiempo, los puntos un poco de controversia, ¿cierto?, en cuanto al material, ¿cierto?, la materialidad que tiene que tener el sistema de canalización. Principalmente pensando en cómo se van a comportar respecto al fuego, ¿cierto? Si en realidad yo voy a tener un buen o un mal comportamiento al fuego con el tipo de canalización que esté utilizando. En el punto 8281, ¿cierto?, dice que van a poder usarse como medios de canalización eléctrica, tuberías o accesorios de material que sean no metálicos. O sea, clasifica dentro de esto bandejas y molduras.
y que obviamente estén adecuados para soportar la acción de humedad de agentes químicos, ¿cierto? Dice que si se usan canalizaciones a la vista, ocultas, deberán ser del tipo incombustible, ¿cierto? O autoextinguente. Ahí ya tenemos dos palabras claves que le ponen una exigencia, ¿cierto? También a este sistema de canalización. El que sea incombustible o autoextinguente quiere decir que en el caso de estar en contacto con una fuente de calor directa que se pueda provocar, por ejemplo, que pueda provocar un incendio, el sistema de canalización en ningún caso debiese comportarse como si este fuera, ¿cierto?, una mecha, llamémoslo así, y propagar la llama, sino que el comportamiento debiese ser el tender a derretirse, tampoco gotear, ¿cierto?, tampoco generar un material que gotee encendido, ¿cierto?, sino que tender a derretirse, y en el caso de que ya se haya retirado la fuente directa del sistema de canalización, que tienda a autoextinguirse, a apagarse por sí solo. ¿Ya? Esas son dos de las características que nos pide el punto 8281, ¿cierto? Y que se cumple generalmente en las canalizaciones haciendo un ensayo que se denomina ensayo de hilo incandescente, ¿cierto? Que un poco aplica este calor directo provocando el derretimiento y luego, posteriormente, en menos de 30 segundos debiese también el material extinguirse, ¿cierto? Saludos también ahí a los amigos que nos están viendo en Antofagasta. Nos mandan saludos a través del chat. ¿Ya? Entonces, eso es una consideración súper importante a tener ya en los sistemas de canalización. Ojo ahí, esto también vamos a ver más adelante que es considerado como la clasificación M1. De seguro muchos han escuchado hablar de la clasificación M1 o le han pedido algún certificado de ese tipo de clasificación, pero habla o obedece principalmente a estos dos puntos, ¿cierto? De ser incombustible y autoextinguente, ¿ya? Y en el punto 8282, ¿cierto? Nos dice, y lo vamos a repasar también porque se pueden dar algunas situaciones, sobre todo cuando se trata de alguna habilitación en salas de clase, ¿cierto? Que a veces en algunos sectores se puede dar, que hay alguna sala auxiliar, que se requiere tal vez instalar alguna toma extra y muchas veces se hace mediante un sistema de instalación sobrepuesta, ya sea para conectar, como les decía delante, un televisor, un monitor o algo, ¿cierto? Es requerible o necesario el hacerlo. Pero acá nos enfrentamos a un lugar que es denominado lugar de reunión de personas, ¿cierto? Donde ya podemos tener una cantidad, ¿cierto?, de personas reunidas que haga cumplir la exigencia de local de reunión de personas que tiene la norma, y por tanto nosotros vamos a tener que velar también porque el sistema de canalización que estemos utilizando también sea el adecuado. ¿Ya? Entonces, en el punto 8282 dice que cuando se trata de un local de reunión de personas, ya vamos a ver cuál es o cuáles son los que clasifican. Además de las características que ya vimos, que sea incombustible y autoextinguente, se va a incorporar, ¿cierto?, que en el caso de que haya una combustión de este material, ¿cierto?, no debe arder sin llama, no debe emitir gases tóxicos, debe ser libre de material halogenado y emitir humos, pero de muy baja opacidad. ¿Ya? Estas son todas características y condiciones necesarias porque me van a beneficiar en el sentido de poder evacuar más rápido, que no se genere irritación en las vías respiratorias ni en la vista cuando yo quiero evacuar un recinto que esté en caso de incendio, ¿cierto?, que se esté quemando. Y aquí es donde la norma hace esta nota aclaratoria y dice que todas estas condiciones van a ser equivalentes al cumplimiento de la clasificación M1, BOF 4, de las normas NF, ¿cierto?, F16101 y 102, ¿cierto? Y ahí es donde empieza un poco exigir el tener este certificado o el solicitarlo para algunos tipos de instalación. ¿Bien? Ahora, la norma dice, ¿cierto?, que es considerado un lugar de reunión de personas, sitios cerrados donde se encuentren más de 25 personas por más de 15 minutos. A eso se clasifica como un lugar de reunión de personas. Pero fíjense que es importante una consideración especial, porque si hablamos de un sitio cerrado donde se encuentren más de 25 personas por más de 15 minutos, son dos restricciones que puede que de repente no se cumplan, porque tal vez estamos en un sitio cerrado, ¿cierto?, donde se encuentren más de 25 personas. Puede ser un lugar donde se encuentren 30, ¿cierto?, pero por menos de los 15 minutos que pide la norma, ¿cierto? O viceversa, ¿cierto? Un lugar con menos de 25, pero que estén durante más de 15. Entonces, para evitar, ¿cierto?, esta variabilidad en la lectura de esto, igual la norma dice que hay determinados recintos que siempre debiesen considerarse como un lugar de reunión de personas. Y dentro de eso están los asistenciales, educacionales, destinados al culto, deportivo, espectáculos en vivo, cines, teatro, o los destinados a fines sociales. Entonces, si lo enfocamos precisamente o lo aterrizamos un poco a
a la presentación que estamos viendo hoy, ¿cierto? De estas instalaciones sobrepuestas, acá, por ejemplo, sería muy aplicable si es que en algún momento nos sale algún trabajo de instalación sobrepuesta en alguna parte educacional, como les decía, en alguna sala. Ahí hay que considerar elementos que sean efectivamente libres de halógeno, o de repente puede salir en algún templo, ¿cierto? De alguna iglesia o algo, alguna instalación también del tipo sobrepuesta, donde también debiese considerar que sean elementos libres de halógeno los que se instalen, ¿ya? Y así, ¿cierto? Siempre dando cumplimiento a lo que exige la normativa. Bien, cuando se habla de clasificación M1, ¿cierto? Cuando se habla de esta clasificación M1, esta clasificación obedece a cómo se comportan los materiales de construcción en general contra el fuego, ¿cierto? Eso es su comportamiento al fuego. Entonces, lo más alto en esta clasificación es el M0. ¿Ya? El M0, fíjense que dice que es no combustible. Acá en esta clasificación generalmente tenemos a los cementos y a los fibrocementos, ¿cierto? O sea, son materiales que generalmente quedan en pie luego de un incendio. Y luego la clasificación más alta, ¿cierto? La clasificación que sigue es el M1, ¿cierto? Y que es la que se exige, ¿cierto? A los sistemas de canalización, ya que sean combustibles, pero que no sean inflamables, ¿ya? O combustibles y autoextinguentes, ¿cierto? Como dijimos anteriormente. Bien. En Europa ya también se está trabajando con las euroclases, ¿cierto? Que acá hace una separación, pero que también tiene separación entre niveles de opacidad del humo, ¿cierto? Etcétera, pero que también tiene una homologación al sistema de clases, ¿cierto? M1. Y por otra parte, los elementos halogenados, ¿cierto? Para que quede bien claro, son estos elementos, fíjense, 5 elementos que están en la tabla periódica. Acá volvemos a las clases de química del colegio. 5 elementos de la tabla periódica que son elementos que al contacto con o al estar en situaciones de alta temperatura se volatilizan rápidamente, ¿ya? Y se transforman en gases que son tóxicos, que son nocivos, ¿cierto? Que irritan las vías respiratorias, que irritan, ¿cierto? La visión, que generan humos de alta opacidad. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿cierto? Son los elementos más habituales que podemos encontrar, ¿cierto? Y sobre todo el cloro, ¿cierto? En los materiales de PVC es un componente fundamental también dentro de su composición, ¿ya? Así que, bueno, eso es para un poco cerrar en el concepto de cuáles son los requisitos, ¿cierto?, más normativos que nos podemos enfrentar en este tipo de instalaciones cuando se habla de canalización. Ojo, estamos hablando solamente de un marco normativo en la canalización, porque ustedes saben también que va a haber un marco normativo para la instalación de los artefactos, las protecciones, etcétera, y que yo también les voy a dejar aquí un material que desarrollaron algunos colegas bien interesantes para ese tipo de instalaciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué quise agregar este punto? Porque me lo han preguntado en varias oportunidades y es bueno que aprovechemos de aclararlo. Fíjense que acá yo me puse, se exige actualmente que tanto las bandejas como molduras cuenten con alguna certificación nacional de producto. Muchos me han preguntado por qué nuestros sistemas de canalización no tienen este típico código, ¿cierto? QR de la SEC, ¿ya? Y es principalmente porque hasta el momento, ¿cierto? No existe la exigencia u obligatoriedad de realizar procesos de certificación de producto a las bandejas y molduras plásticas. No así que lo que pasa con los artefactos, por ejemplo, o con las cajas, que existe una exigencia de poder realizar, ¿cierto?, estos ensayos a nivel nacional, ¿cierto? Y que por tanto los productos deben venir con este código QR. Seguro ustedes lo habrán visto en las protecciones, en los enchufes, ¿cierto?, en las tomas volantes, etcétera, ¿ya? Pero para los sistemas de canalización hasta el momento no es requerido, ¿ya? No es requerido en particular. Ahora, por este motivo, ¿cierto? No se van a encontrar con el QR, ¿ya? Pero eso no quiere decir, ¿cierto? Eso no quiere decir que los sistemas de canalización no estén hechos bajo norma. De hecho, todos los productos de canalización se rigen por un estándar de fabricación que es internacional, ¿cierto? Existen normas internacionales para la fabricación de estos productos y en el momento en que la SEC o exija, ¿cierto?, que estos también sean testeados y probados a nivel nacional, también se van a poder realizar porque, como les digo, están hechos en base, ¿cierto?, de protocolos correspondientes. Ahora veamos qué opciones tenemos. Yo la verdad que acá, como les dije al inicio, voy a hacer principalmente énfasis en las soluciones de molduras, ¿cierto? Que son las que aplican mucho más a una instalación del tipo residencial. Más adelante
¿cierto? Se va a abrir una especialidad que se llama infraestructura digital. Y ahí en esa especialidad de infraestructura digital vamos a abordar los sistemas de canalización ya más grandes, pensando, ¿cierto?, en instalaciones más del tipo terciaria, ¿cierto?, en locales comerciales, colegios, hospitales, ¿cierto? Ahí ya vamos a tocar de seguro otros sistemas de canalización como pueden ser las bandejas del EP como tal o el sistema Cablofil, pero en esta presentación que es más del tipo residencial nos vamos a abocar mucho más a la gama de molduras que tenemos disponibles y a las soluciones que tenemos para la instalación sobrepuesta. Pero, no obstante eso, vamos a dejar pasado el comercial, ¿cierto?, de las bandejas del EP, en el cual ustedes también van a poder encontrar ahí distintas soluciones cuando hablamos de distintas necesidades de instalación, ¿cierto? Por ejemplo, algunas pensando en recintos donde se requiere un mayor nivel de higiene, van a encontrar alternativas antimicrobianas o alternativas libres de halógeno cuando hablamos de lugares de reunión de personas. Estas sí las vamos a tocar hoy día, que es un sistema de canalización del EP fluido, porque pienso que puede ser útil, ¿cierto?, en este tipo de instalaciones sobrepuestas, la vamos a revisar, y obviamente las tradicionales que seguro ustedes conocen del EP3 y Snap-on, que son soluciones bien flexibles y adaptables, ¿ya? Pero eso es bandeja, y para profundizar más en eso vamos a tener también un webinar dirigido a la parte de bandejas, así que ahí los dejo ya desde ya cordialmente invitados a que puedan participar en eso, ¿cierto? Pero en la parte de los sistemas de molduras, nosotros en Legrand tenemos, llamémoslo así, 3 familias o grupos de molduras, ¿cierto? Una es esta moldura denominada DLP, ¿cierto? Que es nuestra moldura más tradicional, ¿cierto? La que tenemos ya hace más tiempo en el mercado y donde van a encontrar una gama muy amplia, ¿cierto? De soluciones en distintos tamaños, compartimentos, colores, etc. Entonces, ¿cuáles son los diferenciadores principales? ¿Cuáles son los diferenciadores principales, ¿cierto? Que tenemos en el caso de esta moldura del EP? Uno es que es la gama, como ya les dije, más completa que hay en el mercado en cuanto a tamaños, colores y accesorios. Ya acá van a encontrar, ¿cierto?, distintos tamaños de molduras para la cantidad de cableado que ustedes necesitan, ¿cierto?, llevar dentro de una instalación. Lo otro es que estas molduras tienen un alto de 2,1 metros, porque siempre se ha pensado un poco en el contorno de la puerta, ¿cierto?, que ojalá que permita por lo menos una instalación por sobre el contorno de la puerta. Por tanto, también estos sistemas de molduras, ¿cierto?, tienen una longitud de 10 centímetros más de lo tradicional que encontramos, ¿ya? Dijimos que tiene una sinergia también con todos los sistemas de bandejas del EP. Por ejemplo, si yo tengo alguna instalación en la cual estoy utilizando un tipo de zócalo del EP, ¿cierto?, una canalización que vaya bien a ras de piso con el sistema de canalización, también es factible el unirlo en determinados puntos con un sistema de moldura, ¿cierto? Es factible, por tanto, existe una compatibilidad dentro de estos sistemas. Existe en esta línea, ¿cierto?, el color café o marrón que llamamos nosotros, que nos da una alternativa, ¿cierto?, a la moldura blanca tradicional, ¿cierto?, que acostumbramos a ver. Y otra de las características, ¿cierto?, es que sus ángulos son variables. Y esa característica sí es bien interesante porque nos va a permitir adaptarnos de forma más fácil a la superficie del muro. Cuando estamos enfrente a ángulos que son rígidos, que tienen una única posición, ¿cierto?, a veces nuestros muros o la superficie donde estamos instalando no es una superficie perfecta, ¿ya? Entonces, muchas veces ahí el calce con el sistema de canalización no es preciso. En este caso, los ángulos variables permiten, ¿cierto?, esta holgura de poder adaptarse de mejor forma, ¿ya? Y como ya había dicho, también tiene sinergia con la serie oval de Betichino, que vamos a revisar, ¿cierto?, en una slide más adelante, ¿ya? ¿Qué característica también tiene esta línea? Tiene retenedores de cable, ¿ya? Entonces, eso ya facilita también la instalación. Una de las grandes batallas cuando estamos instalando molduras, ¿cierto?, es que empezamos a colocar el cable y mientras cerramos un lado, el cable se nos está saliendo por el otro, ¿ya? Entonces, para evitar esto, y obviamente un trabajo que sería más lento, las molduras de DLP tienen retenedor de cable, por tanto yo voy a poder ingresar el cableado al interior y estas membranas, ¿cierto?, que tiene, van a retener el cable para que después yo pueda cerrar con facilidad la tapa, ¿cierto?, de la moldura. ¿Bien? Es un diferenciador también. Y como les dije, distintas medidas. Fíjense que acá hay de 20 por 10, que es lo más como tradicional, 20 por 12,5, 32, 32 por 10 y por 12,5, 40 por 16 y hasta 60 por 16 con 3 compartimentos. Entonces, existen varias alternativas en este caso, ¿cierto?, de poder hacer una separación de distintas
una separación de distintos servicios, ¿cierto? Y obviamente todas también con los sistemas de accesorios, como exige la norma, ¿cierto? Ya mencionamos con la posibilidad de tener ángulos que son variables y también con las cajas de derivación respectivas para la cantidad de cableado, porque no olvidemos, ¿cierto?, que las uniones, estas derivaciones deben hacerse en caja, no se pueden hacer dentro del mismo sistema de canalización. Entonces existen también estas cajas de derivación que se pueden utilizar para este fin, ¿ya? Acá está también, lo pueden encontrar dentro de nuestro catálogo, ¿cierto? Una tabla de capacidades de conductores. Entonces, acá yo voy a tener la capacidad máxima, ojo, ¿cierto? Voy a tener la capacidad máxima para cada tipo de moldura. ¿Cuánto es la máxima capacidad de cableados que yo pudiese llevar si hablamos de 1,5 milímetros cuadrados, 2,5, que son lo más habitual, ¿cierto? Y de 4 y 6 milímetros cuadrados, ¿cierto? En el caso de que nos refiramos a cables ya más grandes, como puede ser un cable de comunicación. ¿Ven? Ahí también hay un punto bien importante a tener en consideración. ¿Bien? Otras alternativas de mini molduras van a encontrar también que son mucho más pequeñas cuando yo quiero tal vez ocultar un único cable, ¿cierto? Pueden ser de mucha utilidad este sistema, ¿ya? Y como les dije antes, un color café, ¿cierto? O marrón, que nos van a dar la posibilidad de tener una estética distinta, ¿cierto? Para algún tipo de instalación. Pero dentro del marco normativo hablamos también, ¿cierto?, de una solución que fuese libre de halógeno cuando se trata de recintos, ¿cierto?, en los cuales tengamos reunión de personas, ¿cierto?, que sean clasificados como lugares de reunión de personas. Entonces, para eso, las molduras del EPZH nos van a dar una posibilidad, ¿cierto?, de instalación de una moldura, que ojo, acá voy a destacar que hasta el momento es la única moldura libre de halógeno que existe en el mercado. Ya van a encontrar muchas soluciones que puedan ser, ¿cierto?, que puedan cumplir, ¿cierto?, con esta clasificación M1. Sin embargo, esta es la única moldura que está certificada, ¿cierto?, que representa un material libre de halógeno. Ya tiene un porcentaje inferior, ¿cierto?, al 0,2% de material halogenado en toda la muestra. Por tanto, es efectivamente libre de halógeno. Y eso nos va a dar los beneficios que ya habíamos conversado. En el caso de un incendio, ¿cierto?, emitir humos de baja opacidad que no dificulten la visión, que no sean irritantes, en fin, varias ventajas, ¿cierto?, por sobre otro sistema. Ahí está un extracto también del certificado que tenemos nosotros de ese tipo de molduras, ¿cierto?, libre de halógeno. Y la gama, ¿cierto? Y la gama que podemos ver acá van a encontrar, ¿cierto?, dentro de este sistema libre de halógeno molduras que son de 25 por 25, 25 por 40 y hasta 40 por 60. O sea, para distintos tamaños de cableado yo voy a contar con una solución, ¿cierto?, que me va a permitir realizar instalaciones más seguras, llamémoslo así, cuando se trate de lugares de reunión de personas con las gamas de accesorios correspondientes, ¿ya? Y lo habíamos dicho antes, pues siempre a una moldura para la instalación de los artefactos lo acompaña una caja de derivación o más conocida por todos nosotros como la caja Chucky, ¿cierto? Siempre va ahí acompañando a la instalación de moldura. Entonces, tiene que tener coherencia el que si tenemos un sistema de canalización que sea libre de halógeno, también vaya asociado a una caja de derivación que también sea libre de halógeno, ¿cierto? Para poder asegurar la materialidad en todo el canal, ¿cierto?, que se va a utilizar en la instalación. Entonces, para eso van a encontrar o tienen la alternativa también de una caja de derivación libre de halógeno, que tiene, como pueden ver ahí también en la imagen, distintas perforaciones. Si es que yo tal vez estoy haciendo una instalación con conduit, que también se puede dar en algunas situaciones, también podría llegar con eso, o los distintos prepicados. Ya esta caja viene con los distintos prepicados para los distintos tamaños de molduras que tenemos nosotros en nuestra línea, por tanto también facilitan la instalación, ¿cierto?, de este sistema. Y ahí voy a poder, obviamente, hacer la instalación respectiva. De seguro, tal vez ustedes conocen la línea Lúcica, ¿cierto? Es una de las líneas que tiene Betichino. También es factible el poder instalarlo. Yo he hecho alguna instalación, ¿cierto?, con ese sistema en la caja. Los RAL, los colores, ¿cierto?, son bien similares. Entonces, se ve bien uniforme la instalación en ese tipo de situación, ¿ya? Y por último, dentro de los sistemas de molduras que tenemos van a encontrar la gama de molduras del EPS. Ya, en esta gama de molduras del EPS
nos vamos a encontrar una alternativa que se está usando cada vez más, ¿cierto? Y que es el adhesivo, que nos da la facilidad de poder instalar de forma más rápida, ¿cierto? Algún sistema de canalización, sin la necesidad tal vez de estar con algún taladro colocando tornillos o con algún cierto martillo clavando, sino que acá basta con retirar el adhesivo, ¿cierto? En la moldura y esto ya lo puedo adherir, lo puedo fijar. Ya, ahora las recomendaciones las vamos a dar también cuando veamos el esquema de instalación para este tipo de molduras, pero siempre es como limpiar la zona previamente. Eso va a garantizar también una mayor fijación del sistema de moldura, ¿ya? ¿Qué alternativas tengo entonces en esta familia de LPS? Van a encontrar molduras, ¿cierto? De 15 por 10 milímetros, y estas van a estar en la opción con adhesivo y sin adhesivo, ¿cierto? Con y sin adhesivo, y también 20 por 12 en alternativas con y sin adhesivo, con la respectiva gama de accesorios, ¿cierto? Para poder hacer una instalación de acuerdo a la norma. Bien, ahí están cada uno de los accesorios. Acá sí, a diferencia de la moldura DLP, en DLPS hablamos de ángulos que son rígidos. Ya acá tenemos ángulos que no tienen la opción de ser variables, y eso es un diferenciador que tiene la línea DLP tradicional, ¿cierto? Con la DLPS, ¿ya? Y acá tenemos las dos formas de instalación que pueden tener este tipo de molduras DLPS. Una es, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Una instalación mediante adhesivo, donde yo voy a retirar, ¿cierto? Este protector del adhesivo y bastaría solamente con fijar, ¿cierto? Son estos 3 simples pasos, ¿cierto? Donde yo voy a fijar, después voy a colocar el cableado y simplemente después voy a cerrar. Ahora, yo siempre hago acá la salvedad, no está en la imagen, ¿ya? Pero siempre es recomendable igual limpiar o pasar algún paño en el recorrido donde yo voy a instalar la moldura, porque puede darse la situación en la cual haya polvo, ¿cierto? El que haya estado polvo en suspensión y eso se adhiere al muro. Entonces, por tanto, si yo coloco la moldura, no quiere decir que la moldura no vaya a pegar, pero claramente el adhesivo no va a ser el 100% efectivo si lo estoy montando sobre una superficie que pueda estar un poco sucia, ¿cierto? Con algún polvo. Entonces, lo ideal es pasar igual un paño, remover este polvo que puede llegar a estar suelto para que el adhesivo fije de forma correcta en la instalación, ¿ya? Y bueno, el método tradicional, ¿cierto? Que es cuando tengo molduras, en este caso de LPS, sin adhesivo, es el que yo las pueda fijar mediante el uso o la colocación de algún tornillo o incluso clavo, ¿cierto? De forma directa sobre el material, ¿ya? Acá hay un punto súper importante cuando yo utilizo este tipo de fijación, ¿ya? Y ahí hablamos netamente de calidad de producto. Cuando los sistemas de molduras, ¿cierto? O de bandejas, dentro de la composición tienen demasiado material que le denominan tiza, ¿cierto? Generalmente suelen quebrarse al momento de que uno les coloque un clavo o un tornillo, suelen abrirse, trizarse, ¿ya? Para que eso no pase, en el caso de las molduras de LPE, ¿cierto? De Legrand se adhiere un componente especial que no solamente le da propiedades para poder permanecer más blanco durante más tiempo, sino que además le agrega una resistencia mayor al material, evitando, ¿cierto?, que el ingreso, ¿cierto?, en el plástico con un clavo, con un tornillo, genere la rotura, ¿cierto?, del sistema de canalización, que me ha tocado verlo, ¿cierto?, en algunos productos que están dentro del mercado, ¿ya? Y dentro de la línea Oval, ¿cierto? Oval es una serie de Betichino que está pensada, ¿cierto? O diseñada para este tipo de instalación. Ya es una serie que es sobrepuesta. Si se fijan acá en la imagen, está la composición. Acá hay un plafón, ¿cierto? Una caja de derivación con una placa. Acá tenemos, ¿cierto? También enchufes de la línea Oval, interruptores. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Una solución que es compatible, que hace sinergia con todas las molduras, en este caso de Legrand. Esta línea Oval de Betichino entonces me da la posibilidad de tener interruptores, tomas de 10 amperes, de 16, conectores RJ45, la toma típica del cable, ¿cierto? Enchufes triples, las distintas alternativas que vamos a tener para poder realizar una instalación de este tipo, y las bases de montaje, ¿cierto? Las bases de montaje necesarias para poder colocar, ¿cierto?, módulos como de interruptor, ¿cierto?, enchufe, o también esta toma triple que hayamos visto disponible dentro de la serie, o incluso estos marcos, porque a veces nos podemos enfrentar a que tenemos tal vez alguna caja
Por ejemplo, tenemos una caja embutida, ¿cierto? Tenemos alguna caja embutida y necesitamos nosotros llegar con un cableado de forma externa. Ya fíjense lo que les estoy un poco comentando. O sea, tenemos una canalización que viene de forma externa, pero tenemos una caja que fue embutida. Entonces, este soporte nos va a dar la posibilidad de hacer esa transición, ¿cierto?, entre la moldura y la caja que pueda estar en el interior del muro o de forma embutida. Ya es una alternativa, ¿cierto?, dentro de la línea que también existe para ese tipo de instalaciones. Y el plafón, ya que cada vez tiene ahora más relevancia. Ojo, cuando hacemos instalaciones, ya no podemos dejar lo que tal vez antes veíamos tradicionalmente, que era el soquete colgado del cable. Ya ahora debe ir, ¿cierto?, fijado mediante el plafón, un portalámpara, que se ancle directamente a la caja incluso. Ya tiene que considerarse, ya no puede quedar el soquete volante ahí colgado del cable. Eso es súper importante que lo puedan tener todos presentes. ¿Bien? Entonces, instalaciones más típicas o recomendaciones más típicas de uso en esta línea es un sistema, por ejemplo, de enchufe o de iluminación, ¿cierto?, que yo pueda necesitar. Muchas veces se da en las logias o en algún lugar donde colocamos el sistema de la lavadora, la instalación que la hicimos un poco externa a la casa, necesitamos llegar con alguna instalación sobrepuesta, se puede dar, ¿cierto?, también el caso. El ocultamiento, típico ocultamiento de cable del televisor para evitar, ¿cierto?, que se vean todos los cables colgando, es una alternativa también el uso de los sistemas de canalización. Ahí acuérdense de la recomendación, traten de usar algo que les permita separar los servicios para evitar que pueda haber ahí alguna incomodidad en la señal, ¿cierto?, si es que estoy mezclando fuerza y datos. Y otra de las preguntas típicas o más habituales sobre los sistemas de moldura es si se pueden pintar o no. ¿Ya? Que también acá la puse con harto énfasis, ¿cierto? Porque si bien las molduras de Legrand tienen una superficie que son lisas, que son muy poco porosas, que les va a permitir pintar, ¿cierto? O sea, se puede pintar. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si realmente qué gano y qué pierdo cuando yo pinto, ¿cierto?, una moldura. Porque volvemos al punto de la estética. Tal vez pintando la moldura yo gane en estética si es que lo quiero camuflar con mi instalación. Pero el punto que nosotros nunca debemos tampoco dejar de lado, siempre también tenemos que recomendar cuando estemos haciendo algún trabajo a nuestro cliente final, ¿cierto?, que nos hayan pedido alguna instalación, el recordarle que la moldura está hecha, ¿cierto?, de un material que es incombustible y es autoextinguente, ¿cierto?, que está diseñado para que sea así, que tenga esta protección en el caso de un incendio, y que es muy probable que si yo lo pinto con una pintura que no sea adecuada, ¿cierto?, que no tenga esta misma propiedad, le voy a estar quitando, obviamente, esta propiedad innata que tiene la moldura de ser incombustible autoextinguente. Entonces, ahí, insisto, no es que no se pueda, de hecho, se va a poder, ¿cierto?, pintar. El hecho es tal vez si debo o no hacerlo. Entonces, ahí queda un poco a criterio también de cada uno de nosotros el poder explicar, ¿cierto?, también esta situación, y de que a la larga, ya sea nuestra instalación o que el usuario final de la instalación pueda tomar la mejor decisión respecto a si debe pintarla o no. De hecho, por eso también es la salida, ¿cierto?, de esta alternativa en color marrón, que hace un tiempo era como lo más habitual, que pedían el poder pintar, ¿cierto?, la moldura a un color café. Entonces está dentro de esas alternativas también. ¿Bien? Eso es en general, ¿cierto?, referente a las instalaciones con sistemas de canalización sobrepuesta que yo puedo realizar en un hogar, ¿cierto?, en una vivienda, en una cabaña, ¿cierto? Existen muchas, como les decía al inicio, marco normativo también respecto a esto, en la parte de los artefactos, etcétera, que yo les voy a dejar ahora igual un material complementario que preparó un colega y que tiene mucho de normativa también respecto a eso, que lamentablemente por el tiempo en esta presentación no daba para tocar todos los temas, pero que les va a servir obviamente de complemento para hacer este tipo de instalaciones. ¿Ya? Y quiero sí ir como finalizando con algo que en este tiempo sobre todo se puede dar cada vez más, ¿ya? Que es precisamente la instalación de los equipos de aire acondicionado. Poseen protección UV. Yo les voy a contestar al finalizar, vamos a conversar respecto a las preguntas que me están haciendo, ¿cierto?, para que queden todas lo más claro posible, y las que no, voy a quedar ahí con el trabajo de averiguárselas para poder entregarlas, ¿ya? Se puede dar mucho más frecuente en este tiempo, y bueno, ¿por qué no también en el invierno? Ahora ya hay sistemas de climatización que son para todo el año, ¿cierto? Pero que las personas
empiezan a requerir equipos de climatización tipo split de aire acondicionado, ¿ya? El famoso split. ¿Con qué situación me encuentro cuando alguien pide la instalación del split de aire acondicionado? Es que este viene acompañado de ductos, ¿cierto? De ductos de climatización principalmente, que deben por lo general salir, como se ve acá en la imagen, hacia la unidad exterior, ¿cierto? Que se instala generalmente en la terraza en el caso de un departamento, en el patio en el caso de una casa, pero debe haber un sistema a la larga de canalización, llamémoslo así, o algo que lleve estos ductos hacia el exterior. Entonces, ¿cierto? Es importante el que revisemos esta solución porque puede presentar una buena alternativa de tanto de instalación como de estética, ¿cierto? Para este tipo de instalaciones. Y es principalmente la bandeja que se denomina DLP Fluidos, así la llamamos nosotros porque es una bandeja que está diseñada especialmente para la instalación de climatización y gafitería. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta bandeja? Es que de partida su concepción de forma es distinta a las bandejas tradicionales que nosotros conocemos. En la solución en la cual el cuerpo es mucho más grande que la tapa y que cuando optamos por instalar algo de esta bandeja tradicional para un split, tenemos que pelear con los tubos adentro para poder amarrarlos, que a la larga complica mucho más la instalación. Entonces, en el caso de la DLP Fluidos, es una bandeja especialmente diseñada pensando en los equipos de climatización, aire acondicionado y gafitería. Por tanto, ustedes van a tener una base que es plana. Si se fijan en el fondo hay una base plana, ¿ya? Donde yo voy a poder amarrar los ductos, colocar los ductos en la disposición más adecuada, ¿cierto? Y cuando yo ya haya hecho el recorrido con los ductos hacia la unidad exterior, simplemente viene una cubierta que abraza todo este conjunto y los oculta, ¿ya? Por tanto, genera también una estética mucho mejor en la instalación. Beneficios que tiene, voy a poder llegar, ¿cierto?, con el sistema de canalización hasta la unidad exterior de climatización. O sea, desde la unidad interior, el split de aire acondicionado, hasta la unidad exterior, voy a poder hacer el recorrido completo. Existen accesorios para poder realizar este recorrido de forma estética. Se va a poder adaptar a diferentes tipos de instalación porque está hecha o pensada para poder ocultar ductos o tuberías. Por tanto, también podría esconder otro ducto que no sea de clima. Ya, la misma base plana viene con perforaciones, ¿cierto? Viene con distintas perforaciones para utilizar amarracables, ¿cierto? Y fijar los ductos en su interior. O tengo la posibilidad, como se ve ahí, se fijan amarracables, ¿cierto? O bases para poder fijar los ductos. Y vamos a ver ya también los accesorios. O también puedo tener la opción, y que es lo que más se utiliza, el no utilizar una base plana, sino que solamente utilizar abrazaderas. Ya, esta línea de bandejas de LP Fluidos cuenta con unas abrazaderas, ¿cierto? Que por la parte posterior tienen un tarugo, por tanto yo coloco directamente, ¿cierto?, la abrazadera al muro, y esa abrazadera se encarga de amarrar o de abrazar los ductos, ¿ya? Y la misma abrazadera tiene los ganchos para poder fijar la tapa. Entonces, a la larga yo coloco solamente por cada 2 metros de canalización, coloco unas 5 abrazaderas y eso ya me va a dar el soporte para poder después fijar la cubierta y ocultar los ductos. ¿Ya? Entonces, van a tener abrazaderas pensadas para climatización, que van a poder utilizarse con la bandeja que es de medida 40 por 70 o la de 100 por 60, ¿cierto? Que es pensando en un split tradicional y uno doble, ¿cierto? O incluso unas abrazaderas que son especiales para gafitería, que me permiten la separación, ¿cierto? De, por ejemplo, dos tuberías de cobre sin ningún inconveniente y luego su ocultación. Ya, entonces, ahí tenemos ejemplo de las dos bases, ¿cierto? Plana, sistema de abrazaderas, fíjense que atrás no hay una base plana, simplemente las abrazaderas, ¿ya? O también para el sistema de gafitería. Y la cubierta tiene esta forma, entonces se ancla, estas zonas de acá se anclan, ya sea en la base plana o en las abrazaderas. Por lo tanto, me va a dar mucho más facilidad en la instalación, ¿cierto? Mucho más facilidad en la misma instalación. Ahora, ahí tenemos las distintas alternativas. ¿Cómo se debiese ver? Obviamente acá vamos a tener el desafío, que muchas veces a mí me ha tocado verlo, tal vez de no una muy buena terminación, que es cómo salimos con todos estos ductos hacia la unidad exterior, ¿cierto? ¿Por qué lado los hacemos pasar y que quede meramente bien la terminación estética? Entonces, para eso, este sistema de bandeja de fluidos contempla, ¿cierto?, accesorios que son pasos de pared y pasos de esquina de pared. Por tanto, yo voy a poder
salir hacia la unidad exterior con una estética mucho mejor como parte del sistema, ¿cierto? Y no con ahí algún invento para poder sacar los ductos hacia afuera. O sea, una solución que está pensada directamente para eso. Y ahí tenemos una imagen de cómo se vería, por ejemplo, un sistema en el cual va el split, ¿cierto? Se hace el recorrido de todos los ductos y luego eso se lleva hasta la unidad exterior, ¿cierto? Y obviamente con una estética mucho mejor, ¿cierto? Que usar un sistema tradicional o que tener que hacer alguna adaptación media extraña, ¿cierto? Del sistema de aire, ¿ya? Características que tienen las bandejas y molduras de LP, ¿cierto? Son varias. Por ahí vi una pregunta, ¿cierto? Respecto a la protección UV de las molduras. Y efectivamente lo vamos a aprovechar de mencionar acá, porque son varias las características que destacan, ¿cierto?, a las molduras de LP sobre otras. Uno es que ya lo habíamos mencionado, las molduras de LP son con clasificación M1, o sea, son incombustibles y autoextinguentes. Van a encontrar también dentro de su familia soluciones que son libres de halógeno. Cuando hablamos de bandeja, también van a encontrar soluciones antimicrobianas en bandeja, ya. Y en el caso, y aquí voy a hacer una hincapié, en el caso de la bandeja de LP de fluidos, ¿cierto? La bandeja de LP de fluidos garantiza más de 15 años sin pérdida de la tonalidad. Nosotros agregamos, o dentro de la composición que tienen las bandejas y molduras de LP, se encuentra un componente que se llama dióxido de titanio. ¿Ya? Y este dióxido de titanio tiene la particularidad, yo siempre digo que es realmente un filtro UV. Ya es como agregarle una protección, ¿cierto?, UV a la canalización, y esto nos va a dar varias ventajas. Uno, aumenta su resistencia en sí mecánica, ¿ya? Otro de los puntos favorables que tiene la incorporación de este elemento es que efectivamente protege sobre los rayos UV, ¿ya? Y cuando hablamos de rayos UV no solamente nos referimos, ojo, a los rayos ultravioleta que se provocan por el sol, ¿ya? También la iluminación, ¿cierto?, artificial puede provocar la decoloración de los sistemas de canalización o que tendan a ponerse más amarillos. Entonces, para evitar eso, el sistema de molduras y bandejas del LP cuenta con esta solución de dióxido de titanio que favorece el hecho de que la canalización no se ponga amarilla con el tiempo. Nosotros garantizamos los sistemas de canalización hasta 10 años sin pérdida de tonalidad, y en el caso de la DLP de fluidos, entendiendo que es una solución que va incluso a salir hasta el exterior, son hasta 15 años sin pérdida de la tonalidad. ¿Ya? Así que ahí un poco aprovecho de responder sobre la protección UV. Efectivamente tienen un elemento que permite proteger el sistema de canalización, que no se quebraje, que no se ponga amarillo con el paso del tiempo. 100% reciclables, por tanto le vamos a poder dar una segunda vida, ¿cierto? Una vez que el producto ya no se esté utilizando. Tiene índices de protección IP40 y el IK07. El IK07 es qué tan resistentes a los impactos. Ya, ojo, a los impactos, no a las compresiones. Ahí hay que hacer una diferencia, porque lo más habitual a lo que está expuesto una moldura, una bandeja, es al choque de un objeto. La silla, el puntapié, ¿cierto? Es a un golpe particular, ¿cierto?, sobre una zona. Por tanto, este IK07 lo que garantiza es la resistencia a un impacto puntual, ¿cierto? Que está evaluada más o menos al lanzamiento de una masa de medio kilo, 500 gramos, a 40 centímetros de la zona más blanda. Ese es más o menos el IK07, como lanzarle un proyectil de medio kilo a 40 centímetros de la zona más blanda. Es aproximadamente el IK07. ¿Ya? Ya dijimos que se ingresa solamente con alguna herramienta al sistema, tiene un acabado que es brillante, por tanto es más fácil de limpiar. ¿Ya? Ahí les hago el desafío que prueben, ¿cierto?, el pasar una mano sobre una moldura que no sea Legrand, y se van a dar cuenta que la porosidad hace que la tierra se pegue más. En el caso de la superficie lisa, ¿cierto?, que tiene la DLP de Legrand, lo hace más fácil de limpiar. Características de aislamiento y un sinfín más. Los voy a dejar súper invitados a que puedan revisar un artículo técnico que hay respecto a estas propiedades, ya, que nos diferencian y que son propiedades que se aplican en realidad o que debiesen aplicarse a los sistemas de canalización en general. ¿Ya? A que visiten, los dejo también invitados a que visiten nuestro sitio web especializado. Si ustedes entran a legrand.cl, en la sección de soluciones para oficinas, coworking y canalizaciones, van a encontrar toda nuestra gama de bandejas y de molduras, ¿cierto?, para que las puedan revisar. ¿Ya? Y lo que les decía, a
revisar estos dos artículos técnicos. También en nuestra sección para profesionales en el sitio de Legrand van a encontrar dos artículos técnicos. Uno que habla principalmente de las soluciones libres de halógeno, para todos los que tengan duda y quieran conocer un poquito más allá sobre estas soluciones libres de halógeno, están ahí. Y otro que habla principalmente de las propiedades de las canalizaciones, ¿ya? Ahí van a encontrar mucho más explicado de lo que se puede dar en este rato, ¿cierto? Muchas características, como por ejemplo la resistencia de aislamiento, ¿cierto? Hay un montón de terminología asociada a las canalizaciones que a veces simplemente se dan como características, pero que muchas veces no sabemos ni cómo se mide, ni cómo se realizó esa prueba. Entonces, ahí en este artículo técnico van a encontrar un poco más de profundidad en esas explicaciones, ¿cierto? De dónde nace cada una de estas características. ¿Bien? Y ya para concluir y pasar a ver si hay preguntas, ¿qué cosas podemos concluir de esto? O sea, para mí es fundamental, y quiero que se queden un poco con eso, es que el cumplimiento siempre de la norma de instalación es fundamental. Ya, independiente de que hagamos una instalación ya sea sobrepuesta o ya sea embutida, siempre el cumplimiento de la norma va a ser fundamental. Y eso, en el caso de los sistemas de canalización, obedece al uso correcto de accesorios, ¿cierto? A obviamente respetar, ¿cierto? El colocar las cajas de derivación adecuadas, ¿cierto? Todo eso se debe considerar para que sea una instalación bajo la norma, ¿cierto? Y reconocer también los lugares donde yo voy a hacer la instalación, si es o no un lugar de reunión de personas, todo eso es importante considerar. Productos de calidad, ¿cierto? Tal vez pueden costar al inicio un poco más, pero vamos a hablar de un producto que es más seguro y es más duradero. Ya, ojo, no quedarnos siempre con la alternativa de menor costo, porque a la larga hay un dicho por ahí que dice pan para hoy, hambre para mañana. Ya, o sea, podemos tal vez gastar menos ahora, pero vamos a tener que estar renovando el material con más frecuencia, no vamos a tener la misma calidad de producto, así que ojo ahí. Y escoger el tipo de bandejo de moldura que sea adecuado para cada instalación. Ya acá yo les puse un ejemplo también bien claro. Para el caso de las molduras, hay muchas molduras de distinto tamaño, por tanto puedo escoger la más adecuada para cada instalación. Ya, y en el caso, por ejemplo, de que cuando quiera hacer alguna instalación del split de aire acondicionado, no utilizar cualquier tipo de bandeja, porque hay una alternativa que me va a facilitar mucho más el trabajo, ¿cierto? En cuanto a esa instalación. ¿Ya? Y, por supuesto, y el punto un poco para finalizar, es que cuenten siempre con el apoyo y la asesoría de nosotros, ¿cierto? Como Legrand en todos los proyectos que ustedes tengan. Ya, o sea, nosotros estamos ahí con teléfono abierto para poder recibir sus dudas, sus inquietudes respecto a los sistemas. Ya a veces las preguntas no surgen acá, ya no surgen cuando estamos en el webinar o cuando estamos en la misma capacitación, sino que la pregunta surge cuando estamos en terreno y nos enfrentamos a una situación. Entonces, ahí cuenten siempre con el respaldo de nosotros para que les podamos brindar toda la asesoría posible en la parte de sus proyectos, ¿cierto? Que tengan, ya sea personales o para nuestros clientes, suyos y nuestros también, ¿cierto? Como les decía, ahí siempre nosotros tenemos una persona que es ingeniero, que está de turno, entonces siempre vamos a estar prestos a poder darles todo el apoyo que ustedes necesiten, si se trata de certificados, de una recomendación de algún uso, un tipo de bandeja, vamos a estar ahí con el teléfono abierto para poder atenderlo, ¿cierto? Eso, Alba, por mi parte, espero que ojalá haya quedado claro todos los puntos. Igual, como digo, si hay dudas, siempre está ahí nuestro correo. Se los voy a dejar yo también el correo acá abajito. En mi correo, en el caso que tengan dudas. Perfecto, Salvador. Muchas gracias por tu presentación. Sí, tenemos varias preguntas. Algunas las respondiste durante el webinar, pero para dejar entonces ya todo súper claro, vamos a colocar. No son tantas. Así que Salvador, don Gustavo nos consulta si hay alguna norma de altura para las canalizaciones. ¿Alguna norma de altura para las canalizaciones? Don Gustavo, creo que hay una altura determinada. Sí, creo que sí. Ahora, de memoria aquí no la tengo. Sí, recuerdo haberla visto, creo que hay unas alturas mínimas, ¿ya? Que va más allá de la instalación de la altura que se exige para los interruptores o para las tomas, ¿ya? Así que, como ahora no la recuerdo, sí me quedo con el compromiso de poder compartírsela, ¿cierto? Si quiere me deja en el chat o me manda un correo a la dirección que le puse, como a usted le sea más cómodo, y yo busco esta información y se la entrego, porque así ahora de memoria sé que hay, pero no lo recuerdo, ¿ya? Así que si quiere me deja su correíto
y yo le respondo porque lo he visto escrito. No lo recuerdo si ahora lo dejé. Ahí me está preguntando Alba, no sé si podemos dejar mi correo arriba. ¿A dónde Aquí escribí este mi correo? correo ¿No? de Salvador se encuentra fijado en la parte superior del chat. Ahí dice Súper. salvador.burton@legrand.cl. Sí, don Gustavo, si puede y me quiere escribir ahí esa pregunta, yo se la respondo porque voy a tener que revisarlo. No lo recuerdo de memoria y no quiero darle un dato que sea erróneo, así que prefiero buscarlo y respondérselo. Sí, no hay ningún Fermín, problema. sí, hola Fermín. Respecto a las molduras con protección UV, lo conversamos, lo expliqué. Nuestros sistemas de moldura y bandejas del EP tienen dióxido de titanio, ¿ya? Y es este dióxido de titanio el que les da esta propiedad de ser un filtro UV, ¿ya? Yo siempre coloco un ejemplo, Alba, y para todos los amigos que están conectados. Fíjense o hagan el ejercicio de ir a una zapatería, ¿ya? Vayan a un centro comercial y hagan el ejercicio de ir a una zapatería. Miren el ejemplo. Y si ustedes piden el par del zapato que está adentro con el que está afuera exhibido y los juntan los dos, se van a dar cuenta que hay uno más claro que el otro, ¿ya? Y eso es el fiel reflejo de que incluso la luz interior, la luz artificial, ¿cierto? Con el paso del tiempo va decolorando y va también cambiando, ¿cierto? Los colores en este caso de los zapatos en general, y también eso aplica sobre el sistema de canalización. Entonces, súper importante, ¿cierto? Es súper importante que los sistemas de bandejas y molduras cuenten también con este elemento de protección UV, porque va a proteger y va a mantener la estética del sistema de canalización por más tiempo, va a evitar que con el tiempo se ponga más quebradizo y que mantenga un tono blanco, ¿cierto? No con el tiempo que sea una moldura amarilla, ¿cierto? O estéticamente horrible, ¿cierto? Así que hay una recomendación y garantía también de que nuestros productos tienen ese elemento que protege UV, ¿ya? Excelente, Salvador. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos una a una. Vamos. Don Gustavo también pregunta si la pintura puede ser de cualquier, eso es para las molduras, Salvador. Si la pintura puede ser cualquiera o debe ser alguna especial. Sí, don Gustavo, respecto a lo que hablábamos de la pintura, ese era principalmente mi llamado, a que si es que vamos a optar por pintar, ¿cierto? Que si realmente, no sé, puede pasar, ¿sí? Que nos enfrentemos a una instalación donde el cliente final quiere que la moldura sí o sí sea de color azul, porque va a hacer combinación con la pieza, ¿cierto?, del hijo que están preparando, no sé. Y que ahí no nos quede otra más que tener que aceptar pintar. Insisto, que aquí no es un se puede o no se puede, porque de poder pintar, se puede. El tema acá es si se debe o no se debe. Entonces, lo importante es que nosotros por lo menos le podamos traspasar a nuestros clientes, ¿cierto?, a las personas a las cuales estamos realizando la instalación, lo que gana y lo que pierde pintando la moldura. Eso es principal. Y si opta por pintar, ¿cierto? Si opta por pintar, recomendarle siempre que sea, yo me imagino que hay, de hecho hay que buscar, pero me imagino que debe haber alguna pintura que me garantice también el poder mantener estas propiedades, ¿cierto? Que no sea una pintura que rápidamente se inflame, sino que además tenga algún retardante a la llama, ¿cierto? En el caso de. Así que, don Gustavo, ante esa pregunta, idealmente, si va a pintar, que sea con una pintura adecuada que no le quite la propiedad de incombustible y autoextinguente a la moldura. Excelente, Salvador. Ya don Luis se tuvo que retirar por una reunión, así que le agradecemos, don Luis, su participación y que tenga un excelente fin de semana. Ya nos quedan muy pocas preguntitas por contestar. Don René Bravo nos indica, respecto a las canalizaciones, ¿se puede realizar el tendido de varios circuitos? De ser así, ¿se podría usar las cajas Chukis como cajas de paso para los circuitos o realizar más de una unión de circuitos en la misma caja? Ya, esa es una pregunta bien habitual, Alba. Yo aquí quiero mostrarles, porque esto da para hartos temas, pero quiero mostrarles un poco, compartir la pantalla del documento que les vamos a dejar que desarrolló Manuel. ¿Ya? Porque siento que eso igual les puede ayudar mucho. Un colega, avísame, Alba, tú cuando ya se logre ver. Te confirmo un segundito, está cargando. Ahora sí. Vamos a ver si logro mostrar ahí mi pantalla. No sé si ya lo logran ver, Alba. Tú me confirmas. Sí, lo vemos. Perfecto. Uno de mis colegas
¿cierto? Que de hecho, Manuel, quien dio el primer curso de instalaciones eléctricas, trabajó durante un tiempo ahora en este libro, ¿cierto? Que nosotros lo denominamos como libro azul de la seguridad, que lo estamos compartiendo también, Alba, entiendo, para que lo puedan descargar, donde hay un marco bastante más amplio, ¿cierto?, de lo que podemos y no podemos hacer, ¿cierto?, en instalaciones. Entonces, si nos vamos directamente a la parte de, vamos a pasar la parte de protecciones, la parte de canalizaciones. En la parte de canalizaciones, creo que me pasé. Conceptos generales, protecciones, parece que es el 5. Canalizaciones. En la parte de canalizaciones, ¿cierto? Ustedes van a encontrar precisamente esas recomendaciones, ¿cierto? Los enchufes, unidad exterior, situaciones, factores, uniones. De hecho, acá está justo el punto que nos estaba preguntando. Dice, no se permitirá hacer uniones o derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios, salvo donde se empleen cajas de derivación para el montaje de enchufes hembra, siempre que no excedan las 3 derivaciones. O sea, tenemos también ahí alguna restricción. Por eso yo igual consideré, porque como este curso en particular era de instalaciones eléctricas sobrepuestas, pero el tiempo no da para poder abarcar todo, conversé con mi colega y dejamos también disponible para que puedan descargar este libro de la seguridad, ¿ya? Porque acá hay muchas recomendaciones de instalación que para ustedes les van a ser útil, ¿cierto? Ya sea para esta u otro tipo de instalaciones del tipo residencial. Así que yo los invito a que puedan descargar, ¿cierto? A que puedan descargar este libro junto con la presentación, porque les va a ser de utilidad, ¿cierto? Para las instalaciones, ¿ya? Salvador, ¿podrías ¿Sí? de una vez mostrarle el botón del panel de evento, ya que estás compartiendo pantalla, claro para que sí, sepan claro que sí. dónde poder descargar? Sí, acá en la parte superior, donde ustedes están acá en el chat, si ustedes van hasta la parte superior, dice panel de evento, ¿ya? Y en el panel de evento, si ustedes le hacen clic, se les va a desplegar una ventana, hay una pestañita que dice archivos compartidos. Si yo presiono archivos compartidos, voy a poder descargar instalación eléctrica sobrepuesta, que es la presentación que yo les acabo de realizar, y además abajito está libro azul, ¿cierto?, de la seguridad 2020, donde van a encontrar todos estos tips súper importantes de instalaciones que mi colega Manuel Parra, ¿cierto?, desarrolló en este libro, ¿cierto?, como orientación para las instalaciones. Así que yo los invito a que lo puedan descargar porque va a ser un material de harto valor para todo su trabajo. Perfecto, Salvador. Entonces vamos a continuar, ya que se nos está haciendo un poquitito tarde. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta de don Matías. Don Matías nos dice, esta aplicación que se le aplica a las bandejas molduras de fluido, ¿por qué no se la han aplicado a las otras? Matías, no me queda claro. Ahí no me quedó muy claro. Matías, no sé si nos puede comentar un poquitito más de cuál aplicación en específico para poderle contestar su pregunta. Ahí sería bueno que me aclare un poquito, Matías, qué cosa no se está aplicando para poder entender mejor la pregunta. Perfecto. Mientras don Matías nos comenta, vamos a la pregunta de don Felipe y nos dice, en el caso de molduras de LP libre de halógenos, si bien existen cajas de la misma condición, pero también existen los artefactos en estas condiciones, me refiero a los enchufes, interruptores, etc. Sí, Felipe, qué importante lo que tú estás mencionando. Habitualmente los sistemas de canalización, voy a ampliar un poquito más el rango de la pregunta, pero habitualmente los sistemas de canalización, en su gran mayoría, todos son de un material denominado PVC. ¿Ya? El PVC de por sí tiene cloro, de ahí viene la C, que es un material halogenado. En el caso de los materiales que son libres de halógeno, ¿cierto? O de los productos que son libres de halógeno, su composición principal o principalmente su material es uno denominado ABS, ¿ya? El ABS se le conoce como el plástico de la ingeniería porque es un plástico muy, muy tratado, donde se le colocan retardantes a la llama, ¿cierto? Se le colocan un montón de elementos que permiten mantener sus niveles de incombustibilidad, ¿ya? Y por eso es importante, ¿por qué me di esta vuelta? Porque es importante destacar que nuestros módulos, generalmente enchufes, tomas, son de material ABS,
¿ya? Son de material ABS. De hecho, muchos de nuestros productos también actualmente se encuentran en un proceso de certificación libre de halógeno, ¿ya? Porque efectivamente nuestros materiales son de ABS, pero como yo les dije anteriormente, es importante para poder decirlo con propiedad, es importante también tener el certificado en la mano, ¿ya? Y por eso estamos trabajando para que esos certificados también se encuentren disponibles, ¿ya? Pero darte la garantía también de que los módulos que nosotros utilizamos también son hechos de este material de ABS como tal, ¿ya? Perfecto, Salvador. Seguimos entonces con la siguiente pregunta de don Juan. Esta pregunta es para mí. ¿Alguna posibilidad de ver de nuevo la capacitación? Es que tuve problemas de conexión. Don Juan, sí, correcto. Yo creo que a partir de mañana o tal vez el miércoles va a estar disponible en nuestro portal web de capacitación de webinars, que se los dejé anclado en el chat. legrand.cl/webinar, va a poder encontrar todas las grabaciones, no solo de este webinar, sino de todo lo que hemos realizado anteriormente, y a su vez va a poder inscribirse en todos los que están a continuación, los que van a venir más adelante, así que lo invitamos a visitar nuestro nuevo portal web. Así que seguimos con la siguiente pregunta. Nos quedan dos, Salvador, para ya finalizar. Don Francisco nos consulta si es recomendable para uso en recintos húmedos, tales como baños y cocinas. Ya, muy buen punto. La verdad, ¿cierto? Es que la misma norma señala que idealmente, ¿cierto? Señala que no se debiese instalar en recintos húmedos, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto? Que si estamos en alguna zona de un baño, por ejemplo, donde en realidad la condensación es tan alta que realmente hay goteras que pudiesen ingresar a la canalización, no es recomendable. Lógicamente ahí debiésemos no considerarlo, ¿ya? En las cocinas no sé si tanto, a menos que estemos pensando en colocarlo al lado de la grifería, por ejemplo, que les puede saltar agua de forma directa, pero generalmente en las cocinas tampoco hay una gran humedad como sí se puede provocar en el baño, ¿ya? Así que ahí realmente hay que ser bien criterioso de acuerdo a cada situación. Hay baños que tienen muy buena ventilación natural, ¿ya? O que tienen una ventilación que permite, ¿cierto?, que la condensación o que el vapor no se condense de la misma forma, y ahí no habría tanta dificultad, ¿ya? Pero siempre teniendo en consideración lo que señala la norma para este tipo de instalaciones, ¿ya? Excelente, Salvador. Y ya vamos con la última preguntita del día de don Juan Vega. Y don Juan nos dice si hay algún tipo de moldura para instalación sobrepuestas en piso. Sí, don Juan, nosotros las denominamos pasadas de piso. Y existen, ¿cierto?, dentro de la oferta. Mire, que buen punto, se me fue tal vez incorporado acá, pero sí existen, están disponibles en las pasadas de piso, que son sistemas de canalización que van, como usted dice, sobrepuestas en el piso cuando yo quiero hacer alguna unión desde un punto a otro, ¿ya? Así que existen, están dentro de nuestra oferta, las puede encontrar en nuestro catálogo también sin inconveniente, o si quiere que yo le mande las fichas directamente, mándeme un correíto, no hay problema, ¿cierto? Y yo le contesto con las fichas propias de la misma oferta de pasadas de piso, ¿cierto? Para que las pueda considerar en sus proyectos. Bueno, Salvador, hemos llegado al final de la sección de preguntas, así que muchísimas gracias por tu presentación el día de hoy, y bueno, dejarlos a todos invitados a continuar con este ciclo de webinars, de charlas que hemos comenzado en este mes de noviembre. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a estar hablando de cómo puedes habilitar tu espacio de trabajo en casa. Ya con esto de la pandemia, muchos nos ha tocado trabajar desde casa, hacer teletrabajo, y no todos estábamos preparados o teníamos algún lugar para trabajar de forma cómoda, económica, así que les invitamos a participar el próximo lunes en este webinar. Va a estar muy interesante, hay bastantes productos innovadores, y para esto también nos va a estar acompañando Salvador Burton el próximo lunes, así que los esperamos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Antes de irse, les vamos a pedir una cosita más, ya ustedes lo saben, tenemos una muy breve encuesta de satisfacción en la pantalla, tenemos una franja azul con un botón rojo, así que los invitamos por favor a darnos sus comentarios, sus sugerencias, para nosotros seguir mejorando cada día y darles a ustedes la mejor experiencia con cada webinar que realizamos. Así que, Salvador, muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Chao, chao. Vamos a dejar la sesión abierta unos 5 minutitos más para que nos ayuden con esta encuesta,
Y bueno, muy agradecidos con todos por su participación, por el gran recibimiento que le han hecho a este ciclo de webinars y esperamos contar con su participación el próximo lunes. Recuerden descargar la información, está el libro azul de la seguridad. Está excelente ese libro, sé que va a ser de gran utilidad para ustedes, así que en el panel de evento, archivos compartidos lo van a poder descargar, así como también la presentación. Y si quieren volver a este webinar o repasar los anteriores, pues los invitamos a visitar nuestro portal web en nuestra página de legrand.cl o betichino.cl y ahí van a poder ver todos los webinars que continúan, se van a poder inscribir a los que ustedes necesiten o quieran participar, pero también van a poder ver las grabaciones de este y los anteriores. Así que agradecidos. Don Iván, creo que dice acá, está chiquita la letra de mi computador, le vamos a hacer llegar la información, yo lo voy a conversar con Salvador. Así que tengan un feliz inicio de semana para todos y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias a todos aquellos que nos están respondiendo a la encuesta. De verdad, para nosotros es muy importante, así que agradecidos con todos. Y sí, don Gustavo, el jueves estamos con la especialidad de protecciones, que es otra especialidad. Así que también invitarlos, este jueves nos va a tocar protecciones moldeadas, sí, protecciones moldeadas protegiendo las instalaciones con nuestro Product Manager que tiene más de 20 años en el grupo Legrand, don William Llévenes. Muchos de ustedes lo conocen, así que también los invito a participar en caso de que así lo quieran. Así que agradecidos y nos vemos entonces, nos vemos próximamente. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betichino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.